Sí, doctor. Perfecto. En la anterior clase nos habíamos quedado en los factores, ¿no?, que alteran el pastoreo, el consumo de forraje de los animales. Ya hemos hablado de la disponibilidad del pasto, edad, valor nutritivo y el potrero, forma de potrero. Ahora, el pastoreo rotacional, ya vemos que el pastoreo es la acción, ¿no?, comer forraje. Rotacional es que va a rotar, va a ir, ¿no?, de un potrero a otro potrero. Esto es importante en bovino porque para evitar de que los animales se consuman hasta el suelo los pastos, o sea que los bovinos, a diferencia de los bovinos, tienen forma de arrancar. Ellos pueden llegar hasta el ras del suelo, sin embargo los bovinos no por su forma de pastorear. Entonces, pastoreo rotacional no es más que subdividir una área de superficie, ¿no?, para que trabajen mejor lo que es la pastura, o sea que hacen la rotación. O sea, la finalidad es encontrar el correcto balance entre la cantidad y calidad de pasto, ¿no?, y el método de pastoreo y el descanso del pastizal. O sea, nosotros en cada rotación que hacemos, dejamos descansar el pasto, sale pasto nuevo y el animal vuelve ahí. Tenemos que pensar de que el crecimiento de los pastos para volver a utilizar alrededor de 35, 40 días. Entonces nosotros hacemos un cálculo dependiendo a la cantidad de forraje, cuántos días tenemos que tener animales ahí y para cuántos animales nos sirve, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese cálculo. Al final de este tema vamos a hacer esos cálculos. Entonces, ese es el pastoreo rotacional, ¿no? O sea, la forma como nosotros utilizamos los pastos para dar cantidad y calidad y aparte hacerle un descanso de pastizal. ¿Y eso qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite cargas animales. Para un determinado área, determinada cantidad de animales. Entonces, a eso nos va a permitir. Y cuando se trabaja así no se trabaja con potreros grandes, ¿no? Son chicos, que tengan una duración, una ocupación de 3, 4 días, para que nosotros volvamos a ocupar cada 40 días un potrero. Y entonces también nos va a permitir que no se carguen de parásitos. La materia fecal va a servir como fertilizante, entonces se usa menos fertilizante en los potreros. Una forma más o menos. O sea, los animales, vamos a decir, están aquí en el último potrero y ya no tienen nada que comer, pasan al otro lado. Después siguen al otro lado. Sigue así más o menos como se van gastando, ¿no?, los potreros. Entonces, hasta el final, otra vez vuelve ahí. ¿Cómo más o menos lo que se maneja esto? Si nosotros tenemos una superficie de terreno, ¿se ve? Entonces lo que tenemos que ver la cantidad de animales para los terrenos que tenemos, para la cantidad de terrenos que tenemos. Entonces subdividimos y decimos, acá, por decirle, tiene capacidad para 20 animales. Aquí vamos a tener 20 animales que estarán 4 días, 3 días. Están ahí, pasa al otro lado, 3, 4 días, pasa al otro lado, y así sucesivamente van creciendo, ¿no? Van rotando potrero por potrero hasta que llega el último potrero.
Entonces, acá ya rebrotado, ya está el tamaño apto para que nuevamente sea pastoreado, entonces agarra y pasa acá. Ya está, ya lo han pelado, vamos a decir así, entonces cruza acá y así sucesivamente se hace la rotación del potrero. Pero siempre calculando la capacidad de carga que tenga, ¿no? El forraje que tenga el animal, o sea, el potrero, ¿no? Ahora, es importante, dentro de toda crianza, ver bancos de proteína, o sea, plantas. Es importante, ustedes saben de que las leguminosas son las que aportan lo que son los nitrógenos al suelo. Las leguminosas son blanditas, jugosas, vamos a decir así. Entonces, y tenemos leguminosas desde arbustivas, tenemos hierbas, tenemos árboles grandes, ¿no? Dentro de los árboles hay mucho. Tenemos chamba, algarrobo, morera, que funcionan bien, ¿no? Y dentro de los arbustivos tenemos maní forrajero, glicine, alfalfa, que son las leguminosas en sí. Entonces, todas estos árboles, por ejemplo, que también se los puede utilizar como cercas vivas, todas las leguminosas, las plantas, tienen de 15 a 42% de proteína. Entonces, pero hay que saberlo utilizar porque son muy delicadas, ¿no? Es importante tener. Por ejemplo, aquí hay un potrero. Y en este potrero tengo chamba. Hay variedades de chamba, ¿no? No todas son tan grandes. Hay unas chambas más chicas, también hay morera, ¿no? Que sirve como cercas vivas. O sea, sembrando las tupiditas van a servir como cercas. Y glicine. O sea, el glicine no es para hacer pastoreo directo todos los días o intensificarlo porque se puede perder. Generalmente se aconseja de 1 a 2 horas en la mañana, 1 a 2 horas en la tarde, solamente para que ayude al rumen, ¿no? Esto aporta nitrógeno y facilita la digestibilidad de los forrajes, de las gramíneas, vamos a decir. Entonces, o de lo contrario, es cortar esto y darle en gaveta. También se puede hacer eso. En estos árboles se cortan ramas, caen, y si son muy altas igual, se cortan ramas, van a caer y los animales consumen libremente eso. Hay muchos trabajos referentes a la importancia de lo que es la leguminosa. Una de ellas es cuando se hace un experimento, ya hace muchos años, sobre la chamba, o sea, dándole chamba 4 horas diarias. Hay un aumento de peso de los recién nacidos del 8 al 15%. Inclusive, al mes de nacido, hay un aumento de peso de los animales. O sea, eso nos indica de que la chamba, o el nombre científico es Leucaena leucocephala, ¿no? Esto es importante desde ese punto de vista. Leguminosas son muy importantes. ¿Cuál es la importancia que tienen las leguminosas? Su valor biológico es bastante alto. O sea, hablamos de las proteínas, su palatabilidad también, ¿no? Más que las gramíneas. Ahora, cuando se siembra, por ejemplo, gramínea con leguminosa, una va a aportar nitrógeno, como la leguminosa, y la otra va a aprovechar. Por eso te habla de
fijación simbiótica, dice, ¿no? Brinda nitrógeno al suelo, parte de nutrirlo, también le va a servir a las vecinas, a las plantas vecinas que tiene. Otra cosa importante que hay cuando hablamos de las arbustivas, o también de las plantas grandes, las hojas que van cayendo forman una capa, un humus debajo de los árboles, y debajo de, si es chico, vamos a decir glicines, las hojitas van cayendo y se va formando una materia, una capa orgánica, ¿no? Que eso les sirve de conserva humedad. A veces los glicines están en época seca verde, solamente con el rocío de la noche pueden permanecer verdes todo el tiempo. Las hojitas que caen, se forma esa camita, vamos a decir así, que no permiten erosiones, o sea, concentración de humedad, y de ahí se van a nutrir las plantas. Por eso es la conservación que tiene. Ahora, cuando se dice materia orgánica, se refiere también a la cantidad a la masa, al volumen de hoja que tiene, y también a el humus que se forma abajo de ella, porque eso le sirve de protección. La misma situación ocurre con los sistemas silvopastoriles. Sistema silvopastoril, ¿no? También es un área de reserva. En caso de que hubiera falta de forraje, utilizan los silvopastoriles. O sea, donde hay plantas grandes, sirven de sombrero y pasturas abajo. Por eso, selva y pasto, dice, ¿no? Selva y pastura, o pastoreo. Entonces, es interesante el sistema, donde los animales están pastando, tienen árboles grandes, leguminosas, generalmente todos los árboles grandes son leguminosas, los cuales van a tumbar hojitas al suelo y se va a formar capas de cobertura, humus. Entonces, iba a nutrir al suelo. Es muy importante. Generalmente estas biomasas que tienen los sistemas silvopastoriles pueden alcanzar un 14-30% de proteína. Entonces, ¿por qué estos sistemas silvopastoriles son importantes? Tanto los pastos como las plantas, a través de la fotosíntesis, van a formar una biomasa. O sea, las hojas, la sombra que hay, la captación de los rayos solares hace de que esa planta produzca más biomasa. O sea, los pastos, por ejemplo, captan rayos solares y van a crecer más rápido por la fotosíntesis. Entonces, en este caso, cuando hablamos de silvopastoril, es igual. Todas las plantas grandes, como las chicas, van a producir más biomasa, ¿no? Entonces, esto hace de que, como están los animales, también mejora la fertilidad, ¿no? No hay mucha dependencia de los fertilizantes, porque la materia fecal es muy buena, muy buen abono dentro de lo que es las pasturas o la tierra. Además, esto, todo lo que es la cobertura que se forma, ¿no? La materia orgánica que se forma debajo, el humus, voy a decir así, aparte de concentrar, va a evitar erosión, lixiviación de nutrientes, o sea, el arrastre de nutrientes, ¿no? No se va a perder eso, o sea, se va a concentrar ahí. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como trabajan los árboles, ¿no? Y los barbechos, vamos a decir así, lo de ramoneo, ¿no? Generalmente es importante por la captación de dióxido de carbono, que contamina el aire, y
al descontaminarlo también va a formar materia orgánica. Ustedes saben que la fotosíntesis es dióxido de carbono más agua, más los rayos solares en la hoja. Se va a producir lo que es glucosa, carbohidrato, más eliminación de oxígeno. O sea, la principal función de la fotosíntesis es producir oxígeno. Importante también las leguminosas en el sentido de que fijan nitrógeno en el suelo y lo meten a través de las raíces. Y generalmente las plantas y las leguminosas tienen las raíces que se desparraman grandemente, se extienden, no es que va directo hacia abajo, sino que se distribuye a los costados, y eso es importante para la fijación de lo que son el nitrógeno, o sea que otras plantas vecinas se pueden alimentar por los nutrientes que mete o el nitrógeno que meten estas plantas. ¿Alguna pregunta? Otras alternativas forrajeras. Ustedes han llevado forraje, han llevado alimentos, han llevado nutrición, saben. La pastura nativa, importante, interesante. En la pastura nativa lo que más abunda son leguminosas que gramíneas, porque su mayor parte es plantas. No hablamos de gramíneas naturales, media complicada. En los campos casi no hay, ¿no? Nativas. Sé que las cultivadas en otra situación, pero si hablamos de montes, poco y nada hay de gramíneas, lo que más hay son leguminosas, las plantitas que hay. Otras forrajeras muy importantes son las de reserva, y dentro de las de reserva tenemos, ¿no? En nuestro medio tenemos merquerón, tenemos mar alfalfa, tenemos caña, Taiwán. Son pastos o son forrajeras que uno cuando lo necesita corta, si no pueden quedarse ahí paraditas. Entonces para eso se tiene ese tipo de pastura. Otra son los silos. Los silos normalmente se hacen, ¿no?, para conservar alimentos. Tenemos silos de maíz, de sorgo. Nosotros sabemos ya, en alimentos han sabido hacer seguramente silo. Es un proceso de fermentación, ¿no? Es aeróbico, anaeróbico, y cuando hay que compactar bien para que se elimine todo el oxígeno que hay entre el forraje, si no, no se puede conservar, rápido se frega. Entonces, estas son las formas más o menos como se trabaja para hacer un ensilado. Hay que compactar bien, se pone la materia que se está ensilando y se compacta. Hay diferentes formas de hacer silo, ¿no? Una vez que se compacta, se sella. Al sellarlo se pone nylon para que no entre aire, si no se pudre y no sirve, trabajo en vano. Este es otro tipo de silo, de ensilado, el silo cinche, silo vallegrandino, le digo. Así que se pisotea, se sella igual, se cierra hasta cuando se necesite. Generalmente cuando hay abundancia de forraje es cuando se deben hacer los silos. Y los silos pueden estar hasta un año encerrados. Otra alternativa son los henos. Los henos hay que saber hacerlo. Tenemos heno de alfalfa, heno de ciertas gramíneas. De glicines no se puede hacer, ¿no?
complicado, se pudre rápido. Y lo que se hace es cortar, ¿no? Y dejar al loreo al sol unos 3 días. Tiene que quedar verde, sequito verde, y después empardar con máquina. Y almacenar en lugar fresco. No debe tener humedad, porque si no, hongo se frega. No va a servir para utilizar. Y algo importante también dentro de la alimentación son la sal mineral. Sal mineral, hay diferentes concentraciones de fósforo, 4, 6, 8, ¿no? De concentraciones dependiendo el estado fisiológico de los animales, para engorde, para lactación, para preñez. Hay, ¿no? Y se debe dar 15 a 20 gramos por día. 15 a 20 gramos por día. Entonces, igual los animales deben consumir todos los días sal mineral. Así como nosotros comemos sal en la comida, ellos también tienen que consumir sal en la comida. Es muy importante la sal mineral porque ayuda mucho en lo que es el metabolismo. Muchos minerales actúan en los procesos metabólicos a nivel celular, ¿no? Entonces, por eso se da sal mineral. Por eso engordan también los animales. Pregunta. No hay pregunta. Mañana, pregunta. Esa sal que se le da, es así como la de los bovinos, ¿no es? Una piedra. ¿Tiene un nombre esa piedra o no? ¿O me equivoco? No. Se equivoca. La sal en piedra es cloruro de sodio nada más. Tenemos la piedra blanca, piedra roja, sal mineral, esa que venden embolsadita, molidita. Esa es sal mineral. Hay sal proteinada. Eso se da en gaveta, ¿no? En saleros. Sin embargo, la sal en piedra se pone solamente en los corrales, ahí en una palca para que vayan y laman. El otro tiene que lamerlo, pero alza bastante. Alza bastante. La sal mineral viene en polvo, ¿no? Molida. Y tiene diferentes concentraciones de minerales. Como le decía, no tiene 4% de fósforo, 6% de fósforo, 8% de fósforo, dependiendo el estado fisiológico del animal. Estará preñado, será para engorde, estará en lactación. Bien. Ahora, es importante conocer. ¿Qué es lo que es importante conocer? En todo, como en bovino igual, es importante conocer cuánto yo voy a poner ovino por hectárea, ¿no? Cuánto le voy a dar de comer, cuánto consume de alimento, como en bovino igual. ¿Cuánto bovino por hectárea utilizo? Pongo. Y en estos casos, con las pasturas naturales, dice, 8 a 10 ovinos por hectárea. Y cuando son pasturas pobres, 2 a 4 ovinos por hectárea. ¿Podemos poner más? Pero siempre hay que observar, ¿no? Suplementación del 15% de proteína. Estamos hablando de un concentrado que tenga el 55 al 65% del NDT. Ustedes han llevado alimentos. ¿Qué nos indica el NDT? Gemi. Sí, doctor.
Está durmiendo, ¿no? Lo desperté del sueño. Ah, no. ¿Quién nos indica el NDT? NDT. Los nutrientes que pueden ser aprovechados por el animal. ¿Quién habla? Nutrientes digestibles totales. Nutrientes digestibles totales. Eso significa así, ¿no? NDT, pero ¿qué nos indica? ¿Ah? Indica el valor energético. El valor energético. Relativo al alimento. Sí, es relativo al alimento. Pero el NDT nos da la calidad del alimento. Sí, es verdad, nutrientes digestibles totales es su sigla, ¿no? Pero dice, ¿cuánto de nutrientes se digiere? Si yo hablo del 55-65% de NDT, estoy indicando que ese alimento no es tan bueno, ¿no? El rumiante. Si hablo un alimento que tiene un 80% de NDT, ya estoy hablando de un concentrado puramente, ¿no? Por ejemplo, la comida que le dan a en las lecherías tiene un 80% más o menos de NDT. Entonces, es para aumentar la producción. A eso se refiere el NDT. ¿Cuánto consume? O sea, debe consumir el 15% de su peso en materia verde. En bovino, ¿cuánto consume? De materia verde. Aproximadamente 50, doctor. No, porcentual. Y aquí estoy diciendo forraje verde 15% de su peso. Lo que él hiciera en kilos, doctor. Pero ¿qué animal? ¿De cuántos kilos? De 450. De 450. 50 kilos, dice. Significa más o menos el 11%. ¿Sí? En bovino, más o menos está de 8 a 10%. Y materia verde, materia seca, en bovino, ¿cuánto es? Consumo. $3 del peso corporal, peso vivo. ¿Cuánto? Igual. De 2. Entonces aquí en ovino, por ejemplo, nosotros tenemos que adicionar 1,5 kilos, habíamos hablado, para compensar los gastos energéticos de transporte. Y el consumo de materia seca es 3.3 a 3.9, dependiendo la época también. Época seca 3.3, época 9, o época lluviosa 3.9. Entonces es cuando consume más pasto, todas esas cosas, ¿no? Por eso aumenta la cantidad de materia seca a 3 a 8 litros por animal por día. O sea, eso es importante conocer, saber, ¿no? Cuando hablamos de los rumiantes, estos gatitos, nosotros en base a esto vamos a trabajar algunos ejercicios de consumo de alimentos, ¿no? Considerando base en materia seca 3.3, 3.9, ¿no? Como media 3.6. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo calculamos la capacidad de carga? O sea, ahorita se va a cortar esto, vamos a volver a entrar, ¿ya?
Yo le voy a pasar el link. Pero ¿cómo calculamos la capacidad de carga? Basado en vamos a decir que este es un ejemplo clásico, como para que ustedes puedan entenderlo, que les sirva de ejemplo cómo hacer un ejercicio. Si yo tengo acá, por ejemplo, 20 hectáreas, un animal de 40, ¿cuánto puedo criar en 20 hectáreas? ¿No? Entonces, si esto en época seca me consume 3.3 y en época lluviosa 3.9, ¿no? Entonces yo hago mi cálculo en base a esto, para estos quilajes. Y cuánto me produce por hectárea por año de materia seca, 4.200. ¿Cuánto me produce en época lluviosa? 3.045, en época seca 1.165. Yo puedo usar todo, o de repente tengo animales y digo vaca y voy a utilizar solamente el 50% de esta producción. Entonces de esto yo saco de 3.045, 1.523 y de 1.165, 582. ¿No ves? Entonces, así se maneja, así se puede hacer cálculos. No, ahorita en la segunda parte más detenidamente vamos a hablar. Entonces, así podemos hacer nosotros cálculos, hacernos problemas, como si queremos determinar carga, pero previamente tenemos que hacer un balance forrajero, ¿no? Ya sea qué nos ofrece la propiedad, si hay pasto de corte, si hay silo, todo se suma para hacer un cálculo, ¿no? Y si queremos solamente pastura, también tenemos que hacer, ¿no?, el muestreo. Ustedes en forraje seguramente han hecho cálculo de masa de forraje, ¿no?, por metro cuadrado, por medio metro cuadrado, para calcular en una superficie cuánto nos ofrece de materia verde esa área. ¿O no han hecho? ¿Ah? El doctor Nelson hace eso. ¿Han hecho o no han hecho? Hemos hecho, doctor. Bien. Entonces, y eso hay que tomarlo muy en cuenta para hacer esto, ¿no? Basado en este ejercicio de 20 hectáreas, peso de ovino en 40 y los consumos de materia. Bueno, a ver, le decía, ¿no?, de que esto es un ejemplo que se puede cambiar muchos términos. Ahora, considerando estos datos, ¿cómo hacemos el cálculo? Por ejemplo, si tengo ese animal de 40 kilos, tengo 20 hectáreas, ¿cuántos animales puedo cargar? Entonces, lo primero que hago es sacar cuánto consume en época de lluvia y cuánto consume en época seca. Ustedes sáquenme a ver si está correcto estos números. Un animal de 40 kilos que consume 3.9 de su peso por 6 meses. Otro animal de 40 kilos que consume 3.3% de su peso vivo por otros 6 meses. 2 minutos. O 1 minuto, ustedes son buenos para calculadora. Vamos, rabitas acá, a ver. Rodríguez. Calculadora, un ratito y celular.
¿Listo? ¿Quién sacó? Grande y el este de las mujeres. ¿Nadie? Pues, ¿Cómo de la pista? ¿Sacaste nada? No, ni idea, doctor. Ni idea. No ha hecho la intención. América Rodríguez sacó nada. Tampoco, doctor. ¿Ah? Tampoco. No han hecho nada. No han hecho ni el intento. Bueno. Entonces tarea para la casa. Para que lo practiquen. ¿Será que lo puede hacer, por favor? Doctor, si no es mucha molestia. No. Yo quiero que ustedes hagan y después les voy a decir cómo se hace. Doctor, yo creo saber. Dicen la molestia, dicen la molestia, a ver, por lo menos, a ver si llegan a sacar Está facilito, dice 40. Doctor, ¿Sí? yo ya logré sacarlo. A ver, 40 por 3.9% por 182.5 días. Nos da 285 kilogramos. perfecto. Eso es. ¿Por qué sale 100, cuánto? En 6 meses hay 182.5 días. 183 días. Así es, porque el año tiene 365 días, ¿no ves? Sí. Eso es, solamente quería que lo hagan eso, porque algunos agarran 6 meses, 180 días. Porque Doctor, o sea que no los animales consumen todos los días de su vida. No hacen huelga, no hacen paro, así que por eso los cálculos se hacen para 365 días. Si es para medio año, se hace 182.5 días. ¿Sí? Bien, ¿quién hizo? ¿Cómo se llama? Angeli Vargas, doctor. Angeli. Perfecto. Es para tomarlo en cuenta. Ahora, ya hemos sacado ese cálculo. Solamente quería saber, si nosotros queremos saber cuánto por hectárea, ¿no? Y sabemos que esto consume de pasto, ¿no? Entonces, de lo disponible que tenemos, que es 1.523 kilos en época lluviosa, entonces esta cantidad nosotros dividimos pues esta cantidad de forraje disponible. Entonces, al dividir nos va a dar la superficie por hectárea por ovino. ¿Sí? Ya 285 kilos, entre los 1.523 kilos disponibles nos va a dar esta cantidad. Quiere decir que en esta cantidad de hectárea hay 285 kilos de forraje. Lo mismo se hace con la época seca. ¿Listo?
Ahora, si nosotros consumimos esto, si lo queremos transformar, a ver, si yo esto quiero transformarlo en metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados sería? ¿Mm? La hectárea, ¿cuántos metros cuadrados tiene? 10.000, doctor. 10.000 metros cuadrados. Entonces lo que se hace es esto, multiplicar por 10.000 y te va a dar 1.870 metros cuadrados. En esos 1.870 metros cuadrados hay 285 para un solo animal. Entonces, si esa cantidad está en un solo animal, ¿no? En una hectárea, ¿cuánto va a haber en 20 hectáreas? 107. Y si nosotros queremos saber de estos 107 animales, ¿cuánto por hectárea hay? 5.4. Dividimos entre 20 hectáreas. Entonces, así es. ¿Cómo se calcula? Este es más o menos para hacer cálculos, se puede sacar varios ejercicios de esto, de una u otra manera. ¿Listo? A ver, considerando este ejercicio, yo le voy a dictar uno sencillo para que lo practiquen. Vamos a hacer cuánto soporta o cuánto puedo criar yo. A ver, le dito. Yo tengo 60 hectáreas que me producen, anoten, ¿no? Que me producen 6.000 kilos de materia seca por hectárea por año. ¿Cuántas ovejas de 40 kilos puedo criar si su consumo es 3.3% de su peso? 3.3% de materia seca, ¿no? De su peso. ¿Cuántas ovejas puedo criar en las 60 hectáreas? Calculen a ver. Doctor, ¿me repite el número de animales, por favor? El peso es 40 kilos. Usted saca cuántos animales va a criar. 40 kilos y consume 3.3% de materia seca por día. ¿Listo? Doctora, ¿Cuántos sacan? doctora, a ver, puede repetir, no sé si lo estoy sacando mal. Dijo, se tiene 60 hectáreas, ¿no? Sí. De ahí, peso de 40 kilogramos peso vivo del animal. Uh-huh. Y un consumo del 3.3% de materia seca al día, ¿no? Sí. Y la producción, lo mismo que está en Sí. la pantalla.
No, 6.000 kilos. Ya. 6.000 kilos, digo. 6.000 kilos, hermano. ¿De lluvia y materia de seca. época seca? No le pongo época. Solamente estoy dando que producen en el año, por hectárea por año, dice. $74 animales, doctor. Utilice bien su calculadora. 74, dice. Sí, doctor. 74, doctor. 74. A ver. No puede ser. 74 de 60 hectáreas. Vea bien su puntuación de sus números. En el uso de la calculadora, no, el planteamiento parece que está bien. Sí, por lo que usted dijo que es una enfermedad, aparte que es costosa, es preferible descartar 40 por... Corrección, doctor, es 758 animales. No, pasado. Se ha pasado. igual a 240. ¿Cuánto ha sacado de produce en las 60 hectáreas? ¿Mm? 6.000 kilos de uno, doctor, Sí, por hectárea. por hectárea. Son 360.000 kilos, ¿no? Perfecto. ¿Y cuánto consume de alimento? 1.32. 1.32. 272 animales, ¿no? No. Y uno chico. El dato que ha sacado 1.32 sí es el consumo de esa materia seca, pero en el día. ¿Y cuántos días tiene el año? 365. Multiplique por 365. Si estamos trabajando por año. No sé si yo lo saqué bien o mal, pero a mí me sale 2.4024. No. Malísimo, Rafito. ¿Cuánto sale, Condori? Estoy revisando, ¿no, doctor? Me sale resultado rarito. O sea, doctor, a ver, escúcheme, a ver, vamos a ver si estoy mal, yo estoy bien. 40 por 3,3%, de ahí por los 6 meses que es 182, ¿no? No he dicho 6 meses yo. ¿Cuánto? Año. Ah, ya. En ahí estaba mal, gracias. En ahí. Nay. ¿Cuánto es, Condori? Vargas. 482 kilogramos.
Perfecto. Eso es el consumo. Y ahora, ¿cuántos ovinos soporta esas 60 hectáreas? Lo que se hace es dividir la cantidad de forraje entre el consumo de una y te va a salir la cantidad de ovino. Sacarlo a ver, Vargas, Angeli. Nada. Si está con calculadora, che, la división la tengo. ¿Sabes? ¿Dividido entre cuánto, hijo, doctor? La producción total de forraje, ¿cuánto es? Y ese dato dividido entre lo que consume el animal. $0,08, doctor. No puede ser. Ha sacado 360.000 kilos en las 60 hectáreas. Dividí entre 482 que consume un animal. Pues. Ahí te va a salir cuántos animales tiene. Y si querés hacer por hectárea, decís 6.000 kilos entre 482. Pues 6.000 kilos es una hectárea. Pero yo estoy pidiendo 60 en 60 hectáreas. Si hacen 6.000 kilos entre 482, le va a dar 12 puntos y tanto. Pero multiplica por las 60 hectáreas. Y quiere hacerle directo, sale 360.000 kilos entre 482, te va a dar, ¿cuánto sale? 746.8. Sí. 747, eso es. 746.88. Eso se lo Así redondeo, es. ¿no? Sí. Porque si lo dejas así va a haber un ovino sin cabeza. O sea, a 7,40, va, a 747 o a 746. ¿Cómo va a redondear de 88 para abajo? Mañana está en séptimo. No, o sea, si es animal, dijo. No sé si me entiende. Como sea, siempre de 5 para arriba. Bien, esa es la forma más o menos. A ver, le voy a poner el ejemplo de este ejercicio para que lo tengan. Ahí está, mire. Y 60 hectáreas, 6.000 kilos, produce 360.000 kilos. Un ovino de 40 kilos, consumo de 3 por 3. De 3,3% de consumo, entonces 40 por 3.3, 1.32 por 365 días al año, son 482 kilos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido 360.000 entre 482 kilos, me da 747 para las 60 hectáreas. Y si quiero hacerlo por hectárea, solamente agarro 6.000 entre el consumo y me va a dar por hectárea 12 puntos y tanto. Pero es una hectárea, pero yo estoy pidiendo 60 hectáreas, entonces ese dato yo lo multiplico por 60 y me va a dar 742. A ver, 6.000 entre 482 me va a dar 12.45, redondeando, o 12.5 si quieren. A eso yo lo multiplico por 60 hectáreas, me va a dar 746.88. Redondeando, 747.
¿Listo? Entonces, así es como se hace sencillo. Y hay muchas formas de hacer, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a dedicarnos a hacer unos ejercicios. El próximo miércoles el examen, yo ya le dije el lunes, ¿no? No fijen otro examen ese día, cada uno guarda su hora en su hora. Doctor, ¿va a ser el 8, el 5 o el 7? 8, miércoles 8. ¿A qué hora? A la hora de clase nomás. Ya listo. La hora de clase nomás. Por ahí le ponen examen otra hora, así que cada docente tiene que respetar su hora de clase, como el anterior, el primer corte. Los exámenes empiezan desde el lunes, ¿no? Segundo corte. Ya le van a empezar a decir cuándo van a dar. Y conmigo es hasta ahí. Voy a dejar de compartir. Yo le voy a pasar. Colina, un ratito. ¿Qué querés? Es que quería que vuelva otra vez a aplicar el 360.000. Ahí, en ahí, por favor, en ahí. ¿En ahí qué querés con eso? ¿Eso dónde? Ese es el total de las 60 hectáreas, pues 60 por 6.000. Ah, ya ponen. Ah, ya. Igual. Ay, culpa estaba perdiendo. Ya ahora sí ya le entendí. Te estoy diciendo 60 hectáreas producen, no quiere decir que menos 6.000. Ajá, no estaba equivocado ahí. No, pues mañana acaba de despertar la siesta. No, ya doctor, eso era. Listo. Muchas dosis mañana. Entonces, la próxima clase vamos a practicar esto un poco. Y bueno, yo les voy a pasar más tardecito todos los temas que van a entrar al examen para que vayan viéndolo. Bueno, jóvenes, hasta aquí es conmigo. Que tenga un bendecido día. Buenas tardes. Doctor, de la lista, por favor. No le escuché bien. De la lista no la escuché. Luis Alberto Sosa. ¿Cuál lista? No digamos lista que entré un poquito tarde. Ah, no, yo aquí tarde. ¿Quién entra? ¿Quién?